Mr. President, very good to be Señor presidente, es un placer estar aquí con ustedes en este lugar tan especial, palacial de Simón Bolívar. Y hablar de Simón Bolívar nos hace pensar en Chávez, quien popularizó Simón Bolívar aquí en todo el mundo. Entonces, esta es la primera vez que yo he regresado a Caracas desde la partida física del comandante Chávez y evidentemente trae una tristeza por la pérdida, pero también trae una cierta satisfacción, un alivio, una alegría para saber que el proceso continúa con su elección y con el proceso ahora. Entonces, ¿cómo usted ha vivido esto? Bueno, sí, estar en este lugar es algo muy simbólico del tiempo que vive nuestra patria. Esto es casi como un santuario. Aquí nació y vivió toda su primera edad, o parte de su primera edad, el libertador Simón Bolívar, que recogió su tiempo histórico, lo convirtió en proyecto y lo proyectó hacia los siglos futuros. Ese es el proyecto original que levanta el comandante Chávez. Otros habían intentado en el siglo XIX y en el siglo XX levantar las banderas de Bolívar. Y en distintas épocas las luchas fueron inconclusas. Es con Chávez cuando se levanta el proyecto original de Bolívar y lo convierte en un proyecto del pueblo y lo lleva a la victoria. Los caminos de la victoria para el proyecto revolucionario de Bolívar se retoman con el liderazgo de Chávez. Why do you think that the Venezuelan ¿Por qué usted piensa, presidente, que la oposición de derecha en Venezuela es tan violenta que rehúsa a reconocer el resultado de una elección democrática? Nosotros en 15 años de revolución hemos ido a 19 procesos electorales, récord mundial. Y la revolución ha ganado 18 procesos, con distintos márgenes de diferencia. La revolución ha construido una mayoría social y política sólida, basada en un proyecto, en principios, en logros sociales, económicos, internos, nacionales, internacionales, ¿no? Pero bueno, sencillamente la oligarquía, que es heredera de los antivalores de quienes dominaron este país en la época colonial y además ha sido portadora de un complejo de superioridad, de sentirse por encima de los pueblos, no ha logrado entender y creo que no ha logrado respetar la nueva mayoría que construyó el proyecto bolivariano del comandante Chávez. Además, ellos lamentablemente tienen una relación carnal de dependencia con las élites que dirigen los Estados Unidos. No son una oposición política nacional, son una derecha que se opone al proyecto democrático revolucionario con grandes dependencias con la élite de los Estados Unidos. Entonces no siguen un plan nacional y además han incubado mucho odio, resentimiento, desprecio al pueblo, lo que llaman algunos el racismo social, que es el desprecio a las mayorías. ¿Y de dónde vienen las mayorías que hoy gobiernan Venezuela? ¿Nosotros de dónde venimos? Somos los descendientes de los esclavos africanos, somos los descendientes de los indios originarios, somos los descendientes de los españoles pobres que eran explotados, somos los descendientes de los mestizos, de los mulatos, ¿no? Somos la combinación de todas las luchas de 5 siglos. Y nosotros los descendientes de los explotados de ayer
bueno, seguimos siendo observados por ellos con desprecio, con racismo. What, in your opinion, ¿Cuáles serían, en su opinión, los problemas más importantes que todavía enfrenta Venezuela y que tiene que enfrentarlos rápidamente? El tema principal realmente de la revolución es el desarrollo de un modelo económico productivo, de carácter socialista, avanzado, moderno, con un alto nivel de inversión y de tecnología, que articule nuevos motores de crecimiento, de desarrollo. Ese es el tema central para los próximos 10, 20 años. Trasciende esta coyuntura. La transición económica quizás es la más dura de todas. La transición económica hacia un nuevo modelo, hacia el socialismo. Porque en todos los aspectos del modelo social somos altamente exitosos, ¿no? En combatir la pobreza, la miseria, en generar los derechos a la educación pública de calidad, gratuita, al derecho a la salud pública de calidad, gratuita, un sistema de seguridad social, en vencer el desempleo, en subir los márgenes de empleo, el ingreso de la clase obrera, de los trabajadores. El modelo social ha dado resultado exitoso y va muy adelante. Yo diría, tiene 1, 2, 3 pasos por delante de todo el proceso en general. El modelo político también, de democracia protagónica, democracia popular, de democracia libre, abierta. El modelo de integración regional también con el ALBA, Petrocaribe, la CELAC, UNASUR. Pero las grandes tareas de verdad es la creación y desarrollo del nuevo modelo económico productivo y la superación de las viejas heridas que dejó en el cuerpo económico de la República el rentismo petrolero, la dependencia del petróleo. Son heridas pesadas. 100 años, nuestra patria, siendo una neocolonia petrolera. Ha costado salir de allí, pero bueno, es el esfuerzo principal que estamos haciendo. if we turn now to the international situation, Pasamos al tema internacional. Hace pocos días usted dio la bienvenida al presidente de China aquí. Quisiera preguntar qué importancia, tanto económico como político, usted da a esta relación. Bueno, es uno de los grandes logros de 15 años de revolución de independencia. Sería impensable ver a un país como Venezuela abriendo relaciones soberanas, independientes, libres, con las potencias emergentes en el mundo. Eso nunca sucedió. Eso es obra y legado del propio comandante Chávez, ¿no?, que nosotros hemos tomado y estamos desarrollando hacia el futuro, ¿no? Las relaciones con China se acaban de elevar en esta visita de Estado a la categoría de alianza estratégica integral. Quiere decir que vamos a sumar nuevos temas para el desarrollo conjunto, compartido. China tiene una virtud, se ha convertido en una superpotencia del siglo XXI, sin ser ni pretender ser un imperio que domine la humanidad. Quizás en la historia de la humanidad pudiera ser el primer caso que surge una superpotencia global sin proyecto imperial, sin deseos imperiales, sin apetencias imperiales, de conquista, de colonización, de dominio. Y nosotros nos relacionamos con China en un nivel de respeto, de confianza política, de términos de igualdad. Tenemos grandes proyectos de cooperación financiera que han permitido que en fondos financieros conjuntos invirtamos en Venezuela en apenas 6 años 56.000 millones de dólares. Apenas 6 años. Tenemos convenios de cooperación en lo tecnológico que le han permitido a Venezuela tener los 2 primeros satélites de telecomunicaciones y de observación, y vamos a un tercer satélite. Tenemos proyectos de construcción de infraestructura nunca antes vistos en el país, para la construcción de ciudades, para la construcción de viviendas para el pueblo. Y a esto ahora vamos a sumar nuevos proyectos de carácter cultural, educativo, de gran calado. En lo político tenemos relaciones de comunicación permanente, al más alto nivel, visitas al más alto nivel. Y creo que
después de la visita del presidente Xi Jinping, se ha abierto una nueva etapa, que seguramente con la relación de China con América Latina y el Caribe va a consolidar lo que nosotros pregonamos, que es la construcción de un mundo multicéntrico, pluripolar, sin hegemonismo, de relaciones de prosperidad y paz en el campo internacional. But the United States is going Pero to be evidentemente eso no va a le gustar a Estados Unidos, que sigue siendo un imperio global, global imperial que va a hacer todo lo posible para impedir que eso pase. Y esa presión, and how is pregunto, that going to be quizás no puede ser resistido por un solo país, solamente por un conjunto de países. ¿Sí? Entonces, permanent? ¿cómo se va a poder continuar en ese sentido? El mundo actual ya definitivamente ha tomado un nuevo carácter. Es un mundo donde están emergiendo países, regiones, con motores propios, con fuerza propia. Lo que hoy es Venezuela no se lo debemos a nadie en este mundo, sino al propio esfuerzo del pueblo bolivariano. Lo que hoy es América Latina, con UNASUR, con la CELAC, con el ALBA, con Petrocaribe, con las nuevas organizaciones, conformándonos como bloque, se lo debemos al propio esfuerzo, a la unión en la diversidad de América Latina y el Caribe. Lo que hoy es China es el producto de décadas de trabajo. Así que no somos, como decía Mao Zedong del imperialismo, tigres de papel. Somos tigres de acero, que vamos surgiendo poco a poco, en nuestro deseo de prosperar, en nuestro deseo de vivir en paz, en nuestro deseo de que se respeten nuestros derechos a ser hombres y mujeres libres, independientes. Son los sueños de varias generaciones y ha llegado el tiempo histórico de hacerse realidad. The dollar remains the dominant currency, still used El dólar sigue siendo by the whole la world. moneda principal And en el this mundo. aspect of the American Y ese dominio del dólar como moneda no se ha podido romper hasta ahora, hasta el punto que vemos el caso absurdo de un tribunal en Nueva York dictando lo que un país tiene que hacer. in the next 10, 20 years Entonces, of break- ¿cuál es la esperanza que en los próximos 20, 30 años esto pueda cambiarse? Porque eso no fue siempre así, en primer lugar. Y porque es así hoy, porque precisamente desde los acuerdos de Bretton Woods, ¿no?, se fue conformando un sistema financiero y monetario en el mundo que beneficiaba a quienes asumieron la jefatura y el liderazgo del capitalismo mundial, a los Estados Unidos fundamentalmente. Y luego con el desconocimiento del patrón oro por parte de Richard Nixon, se impuso la maquinita de formación de moneda, del dólar, y se impusieron todos los mecanismos especulativos de dominación a través de la deuda y otros mecanismos para dominar el planeta entero. Hay una reacción mundial frente a eso. Y ya hay nuevos mecanismos. En América Latina ha surgido el sucre. De manera modesta es un sistema monetario de canasta de moneda que ha demostrado ser viable en una pequeña escala, pero puede ser viable en toda una gran escala del continente. Los países de BRICS acaban de fundar un banco de desarrollo con 100.000 millones de dólares como primer aporte. Acaban de fundar un fondo de reservas y están ya creando mecanismos de intercambio en moneda nacional. Se van creando nuevos mecanismos del sistema monetario, financiero del mundo. Y el poder de las economías va a determinar, ineludiblemente, va a determinar el surgimiento de un nuevo sistema monetario. Y allí América Latina tiene que ir y adelantarse a esos procesos. Por ejemplo, Venezuela, ya nosotros tenemos un fondo, parte de nuestro fondo de reserva en renminbi, en la moneda china, en yuanes.
ya hacemos inversiones en yuanes, ya hacemos comercio con China en yuanes. Así que son los primeros pasos para que se democratice el sistema financiero y monetario, para que no se utilice como mecanismo de especulación y de sometimiento de los países, como intenta hacerse ahora con Argentina nuevamente. I think a few weeks ago, Hace pocas semanas creo que fue el Papa latinoamericano y el Vaticano salió con un pronunciamiento muy sorprendente de que se oponía a la especulación inmobiliaria, a la especulación en la tierra. ¿Cuál fue su reacción a esto? El Papa Francisco ha sostenido siempre, pero sobre todo ahora, posiciones muy claras sobre lo injusto del modelo económico mundial, del modelo financiero, lo injusto de que más importante sea un titular sobre la especulación financiera que un titular sobre el hambre y la miseria de familias enteras que se quedan sin vivienda en Europa. Él ha tenido expresiones muy claras contra el liberalismo y en ese sentido expresa una tradición ética de parte del pensamiento cristiano latinoamericano, que ha cuestionado precisamente estos mecanismos de sometimiento, de saqueo de los países por la vía financiera. Nosotros siempre estamos muy atentos a las opiniones del Papa Francisco. Nos parece que es extraordinario que él oriente a la humanidad en la búsqueda de nuevos modelos, nuevos valores que superen definitivamente este fracasado sistema capitalista, financiero, especulativo que existe. Pasamos a otro tema internacional. La última vez que Israel se arremetió contra Gaza, el presidente Chávez y el presidente Evo Morales en Bolivia rompieron las relaciones, o suspendieron las relaciones diplomáticas casi inmediatamente. Cosa que no fue hecho ni por las élites árabes ni por Turquía, por ejemplo. Ahora, con estos últimos ataques de Israel contra Gaza, Ecuador ha suspendido sus relaciones, contactos diplomáticos con Israel. ¿Cómo usted explica que América del Sur, América Latina, se ha tornado tan internacionalista, tan global en sus implicaciones en estos últimos 20 años? Bueno, porque ha resurgido un proyecto de profunda sensibilidad humana, que es el proyecto bolivariano, que ha levantado las revoluciones que hoy transforman el continente latinoamericano y que nos ha permitido tener una visualización del mundo desde una nueva óptica y asumir la denuncia de los crímenes imperiales se cometan donde se cometan. Y lamentarla, denunciarla, y con la denuncia y creando la conciencia mundial de nuestros pueblos, la conciencia de los pueblos, que son los que al final van a edificar una nueva humanidad, una nueva sociedad. Solo los pueblos son los portadores de la fuerza suficiente para cambiar la humanidad. Y hay que seguir cambiando la humanidad. Los crímenes que ha cometido la cúpula que gobierna el Estado de Israel son detestables. Tienen horrorizada a la humanidad entera. Lo único que nosotros, de verdad, nos queda hacer es mantener esa denuncia. Ha habido un pronunciamiento hoy muy importante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, condenando a la potencia ocupante y bueno, prácticamente iniciando una investigación como Consejo de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas contra quienes están ordenando y aplicando estos crímenes contra la población civil del pueblo palestino en Gaza. Han asesinado niños, niñas, no tiene nombre,
Por eso es que yo he insistido mucho, desde la Venezuela bolivariana, la Venezuela chavista, de hacer un llamado al pueblo judío en el mundo. Es el pueblo judío quien puede parar la masacre de su gobierno contra el pueblo palestino. Y un segundo llamado a los pueblos árabes y a los gobiernos de la Liga Árabe. Es la Liga Árabe la que tiene que liderar, encabezar en Naciones Unidas y en el mundo el cese al fuego, que se respete al pueblo palestino, que se detengan los bombardeos, que se condene a la camarilla que dirige criminalmente el Estado de Israel. Tienen que hablar una sola voz. Los pueblos árabes que sufren al lado de su pueblo palestino, de su hermano pueblo, tienen que hablar una sola voz los gobiernos árabes, que fueron tan efectivos para actuar contra Gaddafi en su momento, en base a una mentira, que se había bombardeado a la Plaza Verde, se autorizó bombardear y destruir Libia. ¿Y dónde está Libia hoy? En manos de partidas de terroristas, de grupos terroristas. ¿Ah? Tenemos que oponernos a todas las formas en que el sistema imperial pretende controlar a nuestros pueblos. Y lo de Palestina es uno de los crímenes más horrorosos de la humanidad, apenas empezando el siglo XXI. It's an interesting contrast that in Es the curioso ver this week, que first muy recién, primero la Cámara de Representantes en Estados Unidos, luego el Senado en Estados Unidos, votaron casi unánimemente a favor de Israel, en defensa de Israel. Al mismo tiempo, en la ONU, a nivel de la Asamblea General, la inmensa mayoría de los países toman exactamente la posición contraria, pero en el Consejo de Seguridad no se escucha esas voces, al menos no se actúa en consonancia con esas voces. ¿Usted piensa que hace falta otro tipo de organización internacional? Bueno, en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, cuando se votó la resolución condenando estos crímenes, iniciando la investigación y llamando al cese al fuego, el único voto en contra fue el gobierno de los Estados Unidos, con la ventaja que en el Consejo de Derechos Humanos no hay poder de veto. En el Consejo de Seguridad en Nueva York, bueno, se han pronunciado 58 gobiernos en el Consejo de Seguridad que han pedido la palabra, así no sean miembros del Consejo de Seguridad, para que se saque una resolución del Consejo de Seguridad, ordenándole a Israel suspender los bombardeos y la masacre, y tomando las medidas para garantizar la seguridad y la vida del pueblo palestino. Pero los Estados Unidos hace valer su poder de veto en el Consejo de Seguridad. Por eso se está conversando con la Liga Árabe y con otros organismos subregionales para llamar a una Asamblea General de Naciones Unidas y que sea la Asamblea General quien asuma las decisiones en este caso. Es una de las alternativas que nos toca. Ahora, a nivel general, hablando desde el punto de vista estratégico, hace falta asumir una transformación global del sistema de Naciones Unidas. Adaptarlo a esta época histórica. El sistema de Naciones Unidas, que nació luego de la Segunda Guerra, de la última gran guerra, bueno, ya debe responder a las nuevas formas que ha adquirido la humanidad, a las nuevas necesidades. Y debe evitar que un solo país termine con su poder de veto siendo cómplices de crímenes horrorosos como los que se están cometiendo hoy contra niños, niñas, mujeres, hospitales, la destrucción de 50 mezquitas, lugar sagrado de los musulmanes. Eso tiene que llamar a que la humanidad responda. Tiene que haber una gran movilización de la conciencia humana para provocar los grandes cambios a propósito de esta masacre de la camarilla que gobierna Israel contra el pueblo palestino. President, we are witnessing now an interesting and disturbing new trend in the countries of the Western world which describe themselves as democracies.
Hay una tendencia most of these countries en los países occidentales actualmente, los que se llaman democracias, that there is no real que son cada ownership vez más of the autoritarios, people in terms of donde las the alternativas políticas son cada vez más escasas, strength of the media. donde el poder de los medios de comunicación es tan brutal en defensa de ese sistema que cualquier crítica, cualquier alternativa es atacado salvajemente. We've seen the opposite trend. Mientras en Venezuela hemos visto el contrario, Not less. más democracia From that point of view, y finalmente have to be ese problema en los países occidentales habrá que haber una lucha en defensa de la there democracia are lessons for that. en estos países. ¿Qué piensa usted? Bueno, los países en general se establecen sistemas de dominación donde los medios de comunicación juegan el papel estelar para imponer los valores, la agenda, los intereses de quienes gobiernan y dominan. Los medios de comunicación son el gran mecanismo para difundir y validar la agenda de quienes dirigen, de quienes gobiernan. En este caso, en el mundo del norte, Estados Unidos, Europa, dirigen la sociedad, el capital financiero. Ha tomado el poder total sobre la economía. Ya no es el capital industrial, ni siquiera el capital comercial, es el capital financiero. Y son los dueños de los medios de comunicación que fijan la cultura y la opinión en los países del norte y de allí hacia el resto del sistema comunicacional del mundo. Así que en el campo de la batalla comunicacional, de la batalla cultural por un mundo nuevo, es vital abrir nuevos mecanismos, nuevos instrumentos de comunicación. ¿A través de qué? De las redes sociales, a través de la comunicación directa, ¿no? Y también a través de canales como este que estamos hoy inaugurando, Telesur en inglés. Fue el comandante Chávez quien tomó el concepto de Telesur y de los proyectos del sur. Yo aquí te puedo mostrar el libro Comisión del Sur, Desafío para el Sur, hecho por Julius Nyerere, ¿no? Quien fue presidente de Tanzania y luego fue encargado del proyecto del sur. Este libro el comandante Chávez, desde la cárcel en 1992, empezó a estudiarlo. Y es de este documento, aquí está subrayado por el propio comandante Chávez, mira, aquí está con sus notas, ¿no? Él tomó el concepto de los proyectos del sur, cómo desde el sur íbamos construyendo un nuevo mundo material, en lo económico, un nuevo mundo en lo espiritual, en lo subjetivo, en lo cultural y nuevos instrumentos. Y de allí tomó los proyectos del sur y no se cansó en divulgar la necesidad de una nueva televisora desde el sur, con el sur, para el sur, Telesur. Por eso hace 9 años nació Telesur en español, que es un fenómeno, y hoy nace Telesur en inglés. Y veremos en los años que están por pasar, nacer Telesur en portugués, en francés, en árabe, en mandarín, ir construyendo la nueva comunicación, los nuevos instrumentos, abriendo espacios para la verdad. Y yo estoy seguro que con la maduración de la conciencia mundial, el surgimiento de nuevos movimientos de intelectuales, nuevos movimientos sociales, articulados a todos estos nuevos medios de comunicación alternativos, irá consolidándose un mundo nuevo. Estoy seguro de eso. Iremos abriéndole el boquete a la dictadura mediática del capital financiero en el mundo. President, are you confident ¿Usted confía que el proyecto bolivariano en Venezuela va a seguir? Ha seguido, que es lo más importante. Chávez construyó fuerzas más allá de su propia vida física, fuerzas espirituales. Chávez unió al pueblo alrededor del amor a la patria, levantó a Bolívar y lo puso a vivir otra vez. Y ahora en Venezuela tú ves al niño Bolívar, al joven Bolívar, a la mujer Bolívar, que es el hombre Chávez, también la mujer Chávez.
Esto es un proyecto que nació para vivir ahora sí siempre, que es el proyecto de la República Bolivariana, de la independencia verdadera, del socialismo nuestro americano, nuestro venezolano, indoamericano, le decía el comandante Chávez, el socialismo que lo abarca todas las dimensiones para reivindicar al ser humano. Chávez dejó la fuerza, dejó el espíritu, dejó el proyecto, dejó un pueblo. Y este pueblo solamente tiene un destino, que es la victoria. But one question I must put to you. Pero hay una pregunta que necesito preguntarse, presidente. Divided society. Venezuela sigue siendo una sociedad muy dividida. De alguna manera los oligarcas, la élite, sigue teniendo una base de apoyo entre el pueblo común. Y eso ha durado ya una década y media. ¿Por qué los oligarcas siguen teniendo una base en el mismo pueblo común? Porque son dos mundos, el mundo que quedó atrás y el mundo que surgió, el pasado y el futuro, el capitalismo y el socialismo, quienes de alguna manera compartieron y formaron parte del sustento del modelo político de dominación que existió en Venezuela y que tienen sus espacios, sus organizaciones, y con la libertad y la democracia del país tienen su expresión pública permanente. Y además tienen muchos recursos nacionales e internacionales, mucho dinero que le meten y seguirán teniendo espacios políticos. Lo que nosotros aspiramos es que su espacio no lo construyan en base al odio a la patria, en base a la intolerancia neofascista, lo construyan en base a una idea democrática de respeto al proyecto nacional irreversible de la revolución bolivariana. Aspiramos que vayan cediendo en sus posiciones de dependencia con la élite de los Estados Unidos y puede ir surgiendo una oposición nacional. Seguirá existiendo, pero el mundo del futuro se irá consolidando cada vez más. Así ha sido en estos 15 años. Nadie apostaba nada, porque una vez perdido nuestro comandante Chávez, o habiendo partido nuestro comandante Chávez, la revolución se sostuviera. La revolución tiene motores propios, fuerza propia. Por eso es que continúa. La revolución no depende de un hombre que esté hoy al frente de ella. Por eso se ha hecho irreversible y hay que irla consolidando cada vez más. Es una lucha permanente, viva, muy dinámica, muy dialéctica. Eso es lo bonito de esta revolución socialista del siglo XXI. President, thank you very much. Thank you very much.